Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender a hacer un ensayo desde cero sobre la poesía del siglo de oro español. Ustedes me habían estado pidiendo que siguiera haciendo algunos videos en este segmento de transmisiones Te ayudo con tu tarea, donde les muestro tareas reales y el paso a paso de cómo se elaboró. Estas son tareas de estudiantes que forman parte de mi programa de tutorías, así que les puede dar una idea de cuáles son el tipo de tareas que se dejan en los Estados Unidos, en Europa o en algunos países de Asia. Si antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y sobre todo que compartas el link de mis videos en todas tus redes sociales o con otras personas que están tomando algún curso de redacción, de análisis crítico de obras literarias o cualquier tema de redacción. Sí, antes de continuar, quisiera decirles que tenemos nuevos videos todos los días. Estoy muy enfocada en la producción de shorts porque tienen gran demanda, así que por favor dale like a esos shorts, compártelo, déjame comentarios. También vamos a estar teniendo videos largos y muy pronto en nuestro segmento de biografía vamos a tener algunos nuevos videos con mayor producción, con mayor edición, todo con el objetivo de tratar de compartir el poco conocimiento que yo tengo con todos ustedes. Así que les pido que estén muy pendientes y que apoyen toda esta creación de contenido. Sí, antes de continuar nuestro pequeño comercial, les recuerdo que si desean recibir tutorías completamente personalizadas vía Meet, lo pueden hacer simplemente yéndose al botón unirme, seleccionando el nivel de membresías que les interesa. Les recomiendo que empiecen por el nivel de $100 y después, si ustedes necesitan más horas, pueden hacer otro pago de manera sencilla y rápida a través de YouTube. Así que si estás a punto de reprobar un curso de literatura en el siglo de oro español, algún curso de redacción, de escritura creativa, ya sea en español o en inglés, yo puedo ser la solución a tu problema. No está mal pedir ayuda. A veces existen lo que se llama aprendizajes rápidos y aprendizajes lentos. Hay personas que aprenden de manera más lenta y por tanto necesitan un poquito más de acompañamiento. Y tener una tutora puede ser la diferencia entre que repruebes una clase o la logres pasar, o también que tengas una buena nota o que tengas una nota no tan buena que puede afectar obviamente tu promedio. Así que contáctame para tener asesorías personalizadas, ya sea en la elaboración o análisis de poemas, en la redacción de ensayos de cualquier tipo, pueden ser personales, científicos, literarios, de causa y efecto, sociológicos, psicológicos, de problema-solución, análisis crítico de obras literarias, lecturas detalladas de cuentos, elaboración de tesis investigativa desde el precio de $100 al mes. La atención es individual, completamente personalizada y ajustada a tu necesidad, pero les diré que aproximadamente el 90% de los estudiantes que tengo en mi programa de tutoría vienen por la elaboración de ensayos. Esta es la tarea por excelencia a nivel de licenciatura, a nivel de maestría, a nivel de doctorado. Entonces, puedo ayudarlos a explicarle cómo hacer un buen título, cómo elaborar una buena introducción, cómo hacer una buena tesis, cómo soportar esta tesis con argumentos a través del desarrollo del ensayo, cómo extraer citas directas de menos de 40, de más de 40 o parafraseadas, cómo dar el crédito a los autores para que no tengan casos de plagio, lo cual es grave y se castiga con 0. Si es una tesis monográfica, puedo ayudarlos a delimitar el tema de investigación, las preguntas de investigación, hacer objetivo general y específico, introducción, antecedentes, justificación, marco teórico, marco metodológico. Puedo ayudarlos a diseñar instrumentos, a procesar los datos, a hacer conclusiones, recomendaciones y listas de referencia. Básicamente acompañarlo en todo este proceso de elaboración de una tesis monográfica o elaboración de un ensayo o un summary o un resumen, siempre y cuando lo hagan con tiempo. No atiendo personas que el ensayo es para mañana, no, porque normalmente para hacer un ensayo necesitamos 5 días, así que si ustedes me van a contactar tiene que ser con tiempo, tenemos que hacer un calendario de trabajo para que tú salgas lo mejor posible y también pues yo pueda continuar con mis labores como docente universitaria y atendiendo al resto de mis estudiantes. Entonces es muy importante que me avises con tiempo. Repito, si el ensayo se entrega mañana no puedo ayudarte. Los pagos son completamente seguros, se hacen vía YouTube y una vez que hagas el pago debes enviarme el sílabo de la asignatura, las asignaciones que tienes pendiente y las ya realizadas para darte retroalimentaciones puntuales en nuestra primera sesión y tenemos que agendar una reunión vía Meet. Recuerda que yo vivo en Managua, Nicaragua. Es posible que si vives en los Estados Unidos
tengamos de 2 a 4 horas de diferencia horaria. Si vives en Europa, de 18 a 19 horas de diferencia horaria. Si vives en Corea del Sur, podemos tener hasta 24 horas de diferencia horaria. Así que es muy importante que me envíes un correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com. Español, no español. Y también me puedes escribir a mi número de WhatsApp más 1-505-8465-0386 si quieres mayor información. Entonces, después de este pequeño comercial, vamos a ir a leer las indicaciones del trabajo y luego nos vamos a leer el ensayo. Voy a dar algunas recomendaciones generales que son útiles para hacer un ensayo y luego vamos a ir viendo un ensayo verdadero, que es la mejor manera de aprender, porque yo siempre le digo a mis estudiantes que yo les puedo dar mucha teoría sobre la elaboración de un ensayo, pero hasta que ustedes no vean un ensayo de verdad, lo lean, identifiquen las partes, no van a poder comprender por mucha teoría que yo les enseñe. Por eso, siempre en mis videos yo utilizo ejemplos reales, de casos reales, de estudiantes reales, para que ustedes vean realmente cómo funciona el mundo académico a vivo y a todo color. Entonces, lo primero es leer las indicaciones. Pareciera una tontería, porque la mayoría de mis estudiantes siempre me dicen hacer un ensayo, pero siempre les digo, ¿pero de qué tipo? ¿Qué tipo de citas te está pidiendo el profesor? Está circunscribiendo el material que vas a leer a la asignatura. Entonces, no crean que es una pérdida de tiempo leer la indicación. Tener claro lo que quiere el profesor es el 20% de la tarea ganada. Entonces dice, elabora un ensayo de redacción, que los ensayos de redacción son ensayos de opinión, sobre la poesía del siglo de oro español. Este ensayo debe contener introducción con tesis, desarrollo, conclusión y lista de referencias. Nada nuevo, pero está bien que el profesor lo reitere, aunque todos los ensayos tienen esta estructura, ¿no? Introducción, con una tesis que se va a aprobar, un desarrollo con citas directas e indirectas, conclusión, donde hace una reiteración de la tesis y se recuperan los aspectos más importantes, y una lista de referencias donde se mencionan todos los autores consultados. Se debe usar la tercera persona del singular, también es algo que sabemos los que tenemos experiencia en elaboración de ensayos, es decir, debe mencionarse, se menciona, se considera, se señala, nunca decir yo opino, yo considero, yo señalo, excepto que sea un ensayo personal. También debes incluir citas directas o indirectas, o sea, citas de menos de 40, de más de 40 o parafraseadas, que son las mismas indirectas. ¿Por qué? Porque es donde recuperamos de manera indirecta, con nuestras propias palabras, las ideas de otro autor. Entonces hay libros que le llaman indirectas, hay libros que le llaman parafraseadas. De las fuentes consultadas. Hacer comparaciones entre los autores leídos. Demostrar que leíste el material de la asignatura. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber citas del material que el profesor ha compartido. Y llegar a conclusiones personales. Por favor, solo usa el material del curso. Esto es algo muy importante. No va a admitir ninguna fuente tomada de internet. Solamente el material que él ha compartido. Ahí lo dice claramente. No se admitirán fuentes tomadas de la web. ¿Okay? Esto lo hace seguramente el profesor porque ya ha tenido muchos casos de plagio, puede ser también porque él es un estudioso, maneja muy bien el tema del siglo de oro y él ha hecho una selección de lo que considera son los mejores documentos que se pueden leer sobre el siglo de oro y también él le va a allanar así el camino a sus estudiantes, ¿no? Porque ya le está diciendo, solo vas a leer esto que te doy. Por experiencia, sí, le voy a decir, muchas veces esto que te doy son documentos de 50 páginas y pueden ser 7 documentos de 50 páginas, 7 documentos de 100 páginas. O sea, muchas veces esto lo que vas a leer no necesariamente es tan bueno porque puede ser que sea muchísimo, pero no hay justificación para no leerlo porque él claramente te está diciendo que solo puedes usar el material de la asignatura. Ok, algunas generalidades antes de leer el ensayo real, que es de mi estudiante, que es la tarea en la cual yo le ayudé. Generalidades a tomar en cuenta a la hora de hacer un ensayo. Recuerde que hay que hacer una introducción que recoja los aspectos esenciales del trabajo y presente la tesis, es decir, lo que tú vas a probar. Hay que soportar esta tesis con argumentos a lo largo de todo el ensayo. Hay que incluir citas directas de menos de 40, que van entre comillas, de más de 40, que van en párrafo aparte o parafraseadas, donde dices con tus propias palabras las ideas del autor. Hay que darle crédito a todos los autores del documento consultado. Hay que redactar una conclusión que haga una reiteración de la tesis, es decir, que la vuelva a mencionar, pero con otras palabras, y que invite a la reflexión. Y si es posible también que dé alguna conclusión personal de lo que aprendiste, ¿no? Siempre desde la tercera persona. Evitar el plagio académico indicando el autor o los autores de los documentos consultados. Recuerda que en el cuerpo del ensayo, si la fuente tiene más de 3 autores, mencionas la primera, seguido del EROL, y luego en la lista de referencia lo mencionas todos. Aquí lo explico. En el caso que el documento consultado
tenga un autor o dos autores, los dos autores o el autor se indicará en el cuerpo del ensayo, pero si hay 3 o más autores, solo se indicará el nombre del primer autor, seguido del error en el cuerpo del ensayo, pero en la lista de referencia se colocarán todos los autores. Entonces, digamos, si el autor es Smith y Gutiérrez, entonces, parentéticamente, digamos, voy a ponernos aquí un ejemplo. Por ejemplo, aquí La Pesa, 1962, ¿no? Aquí hay un solo autor. Si hubiera 2 autores, La Pesa y Pérez, entonces le pongo La Pesa y con el Aspersan y Pérez, ¿no? Y le pongo 1962. Pero si hay 3 autores, o sea, si es La Pesa, Pérez, Gutiérrez, no se pone La Pesa, Pérez y Gutiérrez, que también es un error que veo mucho en los ensayos. No, esto no se hace. Solamente se mencionará La Pesa, Herol, porque todos los autores se pondrán en la lista de referencia. Es decir, en la lista de referencia sí pondremos La Pesa, Pérez y Gutiérrez. Es decir, aquí en esta lista de referencia sí lo vamos a poner todos. Pero en el cuerpo del ensayo solo se coloca el primer autor, La Pesa. El segundo autor, La Pesa y Gutiérrez. Y si ya hay más de 3 autores, se coloca el primero seguido del error y todos los autores van en la lista de referencia. Este es un error de cajón que veo muchísimo en los ensayos que yo reviso todo el tiempo. El ensayo debe llevar sangría de primera línea en todos sus párrafos, que es esta sangría aquí. Y en la lista de referencias tiene que haber sangría francesa, que es esta sangría aquí. Eso es fácil, se aplica en Word. Por eso el Word es un ordenador de texto que nos simplifica muchísimo la vida a la hora de elaborar un ensayo. Otra cosa importante que el ensayo, la lista de referencias del ensayo debe estar ordenada en orden alfabético. La numeración del ensayo se coloca arriba y a la derecha, no es a la izquierda, no es abajo, no lleva dibujos, es solamente el número. Nunca pueden usar Wikipedia como fuente de información. No me cansaré de decir esto en todas mis transmisiones. Nunca se puede usar Wikipedia como fuente de información porque no sabemos quién publica en Wikipedia. Y hay que aplicar lo que se conoce como criterios de citabilidad, es decir, que la fuente tenga un autor identificable, o sea, que sepamos quién lo dice, porque si no lo puede decir cualquiera. 2, importante que haya de preferencia año de publicación, y si no hubiera, pero la fuente es muy creíble, entonces se coloca sin fecha. También tiene que haber título del documento. Si este documento fue publicado en una revista de investigación, o sea, en un journal, se debe colocar el nombre de la revista o el nombre del journal. Esto es importante. Y si es una fuente recuperada de internet, se debe colocar el URL. Esto es lo mínimo que debe tener una fuente para que sea creíble. Entonces tengan el cuidado de seleccionar fuentes de este tipo. Yo les recomiendo que cuando se vayan a Google Académico y pongan, por ejemplo, la poesía del siglo de oro español y añadan la palabra PDF, porque normalmente ahí te va a filtrar muchísimo la búsqueda. Y en PDF casi siempre son revistas de investigación con autor identificable, año identificable, título, nombre de la revista y su respectivo URL en el caso de una tarea donde te permitan usar fuentes de internet. En este caso ya no le permite, entonces ninguna de esas fuentes va a tener URL porque ya solamente va a leer el material de la asignatura. Usar siempre la tercera persona del singular, nunca la primera persona del yo, excepto que sea un ensayo personal. Esto también lo reitero porque veo muchos ensayos, yo opino, yo considero, yo pienso, no. En los ensayos académicos se usa la tercera persona del singular, no la primera persona del yo. El ensayo debe ir en Times New Roman 12, se le debe aplicar interlineado y sangría de primera línea. Aunque APA séptima edición permite utilizar otras fuentes, por ejemplo Calibre, Lucía Samson y Co., todos los profesores que yo conozco y desde que imparto clases hace más de 10 años utilizan Times New Roman 12. La razón de esto es que es muy cómodo a la hora de leer y a la hora de calificar. Entonces, les recomiendo siempre Times New Roman 12, aunque sí APA admite otros tipos de letras. Aplicar el interlineado es importante porque facilita muchísimo la lectura del documento y permite que nosotros como profesores les dejemos aquí comentarios. Entonces, recuerden que hay que aplicar interlineado, sangría de primera línea de todos los párrafos y la extensión regular de un ensayo debe ser de 3 a 5 páginas. Siempre les digo, no es común un ensayo de más de 5 páginas, a no ser que el profesor lo requiere y concretamente te diga, yo quiero un mínimo de 8 páginas, un máximo de 10. Normalmente ya extensiones de 8 y 10 páginas son research papers que tienen un mínimo de 10 fuentes consultadas y son documentos que están destinados a
colaborar o dar información en un entorno académico, que van a ser publicados en revistas de investigación y por tanto son extensos porque esa es la característica del research paper, porque hay que hacer una gran investigación y por lo menos consultar 10 autores. Pero en el caso de los ensayos normalmente son un mínimo de 3 autores, un máximo de 5 autores y por tanto la extensión va de 3 a 5 páginas. Ok, ahora vamos a movernos al ensayo. Recuerden que la primera parte del ensayo es el título, en este caso es el Renacimiento español, la guerra entre el endecasílabo y el octosílabo. Y luego viene la primera parte del ensayo, que es la introducción. Que recuerden que esto no se marca, yo solo lo pongo para propósito de la explicación, porque el ensayo se entrega de corrido. Como se ha estudiado durante los primeros módulos, el Renacimiento nace en Italia y luego se difunde a Europa durante el siglo XVI y por supuesto a España. Este movimiento trae un cambio de mentalidad en el cual el hombre pasa a ser el centro del universo, ya que la razón lo convierte en una criatura superior al resto de los seres vivos. Así se abandona el teocentrismo que caracterizó la época medieval y la naturaleza se muestra como un lugar de belleza, de goce y disfrute. Cuando el Renacimiento llega a España, el movimiento adquiere características propias. Así coexisten dos formas: los cancioneros con versos castellanos en los que destaca Cristóbal Castillejo y la poesía italianizante representada por Garcilaso y también por Juan Boscán. Según plantea La Peza, 1962, es el toledano Garcilaso de la Vega a quien corresponde, en cualquier caso, el mérito de haber llevado adelante el nuevo modelo poético a aquellos que podemos considerar con cierta aproximación sus continuadores o imitadores. Esto evidentemente es una cita directa de menos de 40 palabras. ¿Por qué lo sé? Porque vean ustedes que lleva comillas. Ok, aquí termina, estoy indicando el apellido del autor, el año de la publicación, estoy indicando la página. Estoy siguiendo la normativa A, por tanto esto jamás podría ser plagio. Así, Garcilaso abrazó la poesía italianizante que aporta el uso del verso hectasílabo y del endecasílabo. También trae el soneto, la lira, la octava real, la estancia y los tercetos encadenados. Por tanto, el Renacimiento en España se divide en la corriente castellana, representada por el escritor Cristóbal de Castillejo, y la poesía petrarquista o italianizante, que tiene como principal exponente a Garcilaso y también a Juan Boscán, aunque aquí no lo mencioné. Ambos escritores pertenecen al primer Renacimiento y su creación se relaciona con el reinado de Carlos I de España y V de Alemania. Entonces, miren ustedes que hemos hecho una introducción, hemos dado algunos aspectos generales del Renacimiento español y ahora vamos a entrar al desarrollo, donde tiene que haber citas. En la poesía petrarquista o italianizante, los temas que destacan son el amor, la naturaleza y la mitología. Esta poesía petrarquista o italianizante, porque era una influencia que venía de Italia, describe a Cortés como sinónimo de belleza y a la amada como sinónimo de un todo imposible. El amor es así un acto de adoración en el cual el poeta describe la belleza física de la mujer amada hasta el absurdo. Este es un amor imposible, pues la amada es fría, como lo vemos en la égloga 1 de Garcilaso cuando menciona a Galatea. Por cierto, la égloga es enorme. El poeta acepta así el sufrimiento y el dolor como único destino posible. El paisaje natural también destaca. En esta poesía aparece el carpe diem, que lleva a disfrutar el momento presente, y esto lo vemos claramente en el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, en el cual insta a la mujer a disfrutar su juventud. Y ahora viene un fragmento del poema, por tanto va entrecomillado y parentéticamente ponemos el verso donde está y la página. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado. Cubra de nieve la hermosa cumbre, marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Entonces son los grandes temas de la poesía renacentista en España, el carpe diem, el tempo fugit, que lo que significa es la vida es breve, hay que disfrutar el momento presente, hay que disfrutar la juventud, hay que vivir el amor al máximo, la entrega carnal, porque todos vamos a morir. En la vena castellana destaca el escritor Cristóbal de Castillejo, que tuvo una reacción anti-italianista que cultivaba casi excepcionalmente el octosílabo tradicional. Esto es una cita directa de menos de 40 palabras y parentéticamente digo el apellido del autor La Peza, año de la publicación 1962 y página 18, puesto que consideraba que estas influencias eran negativas. ¿Por qué?
porque Cristóbal de Castillejo consideraba que los españoles no necesitaban tomar ninguna técnica de Italia, porque pues pensaba que ellos ya tenían su propia tradición, utilizaban las copla, el octosílabo, que son los versos de 8 sílabos, y por tanto él decía, no tenemos que tomar prestado nada de Italia, porque nosotros ya tenemos una larga tradición poética. Así lo expresó el autor en su poema Reprensión contra los poetas españoles que escriben en verso italiano, para que no quedaba duda de que él estaba en contra de lo que estaba haciendo Garcilaso, Boscán, que estaban trayendo esta vena italianizante. Ellos se habían leído poemas italianos y le habían encantado el uso del endecasílabo, el soneto, y comenzaron a escribir de esa manera. Entonces, él les escribe un poema porque algo que me encanta del Siglo de Oro es que eran personas tan cultas que no se peleaban de manera física, no se iban a las manos, como decimos, sino que eran muy elegantes y se contestaban con poemas. Entonces, una parte de ese poema dice: han renegado la fe de las toras castellanas y tras las italianas se pierden diciendo que son más ricas y lozanas, el juicio de lo cual yo lo dejo a quien más sabe, pero juzgar nadie mal de su patria natural en gentileza no cabe. Entonces, Cristóbal de Castillejo le molestaba que hubiera poetas españoles que estuvieran imitando las técnicas italianizantes. Pero bueno, comprendo ambas partes. Creo que esa unión, ese empaparse de otras corrientes es bueno porque hace que se adopten nuevas técnicas literarias. También comprendo que Cristóbal de Castillejo era un nacionalista y quería defender la tradición, la manera en que se escribían poemas en España. Pero había una gran guerra entre ellos y Cristóbal de Castillejo defendía las coplas, que son los versos más cortos, los octosílabos, y estaba en contra de las técnicas italianizantes que trajo Garcilaso y Juan Boscán. Esto obviamente es un fragmento de un poema, por tanto yo estoy indicando las comillas, estoy indicando verso 16 al 25 y la página. Por tanto, hubo también una importante corriente castellana que escribió contra la línea italiana y que contrapuso la tradición cancioneril a la lírica petrarquista, aunque al final terminó reconociendo cierto mérito a esta innovación. Es decir, los españoles más bien querían seguir con los cancioneros, ¿no? Y estaban en contra un poco de la lírica petrarquista. Al final lo que pasó es que incluso estos mismos poetas que criticaron mucho las técnicas italianizantes las terminaron absorbiendo e hicieron una combinación tremenda entre las técnicas españolas y las italianizantes. Es decir, que al final más bien hubo una fusión. Pero es interesante saber que al inicio, pues este tema de las técnicas italianizantes traídas por Garcilaso y Boscán molestaron a muchos escritores españoles. Al respecto, la PESA 1962 señala, otra cita directa aquí, por tanto indico apellido del autor, año de la publicación y página: si los petrarquistas desentonan de la tradición castellana y la miran con injusto desdén, sus versos carecen de la movilidad del octosílabo y escritos siempre de veras desdeñan en este momento de inicial gravedad el tono festivo, grato a Castillejo. Entonces vean ustedes cómo estaba esa guerra entre los escritores que querían continuar con las técnicas españolas y los que querían renovar la escritura con otras técnicas. Es justo decir que los petrarquistas no se divorciaron completamente de la escuela castellana. De hecho, Garcilaso usó durante un tiempo las dos métricas. Lo mismo hicieron Hurtado de Mendoza, Cetina, Acuña, Coloma y Montemayor. Incluso Silvestre, quien en un inicio rechazó la poesía italianizante traída por Garcilaso y Boscán, terminó alternando las composiciones octosílabas con los versos endecasílabos, o sea, de 11 sílabas, y los heptasílabos, ¿no? Esto es una cita parafraseada, por tanto, parentéticamente no hay página, solo hay apellido del autor y año de la publicación. También es importante mencionar que la obra de Cetina, Hernando de Acuña, Francisco de la Torre, Aldana, Hurtado de Mendoza y Sebastián de Orozco, quienes fueron discípulos de Garcilaso de la Vega, y también es interesante mencionar que la obra de Cetina, Hernando de Acuña, Francisca de la Torre, Aldana, Mendoza, Orozco, quienes fueron discípulos de Garcilaso de la Vega, continuaron cultivando el soneto basado en el amor cortés, aunque algunos de ellos también se burlaron un poco del gran Garcilaso, porque eran muy burlescos en esa época. Entonces así lo vemos en el poema de Hernando de Acuña, titulado A un buen caballero y mal poeta, la lírica de Garcilaso contra esta. Y me encantan esos títulos donde dejaban en claro a quién le dedicaban el poema y ahí iba la crítica directa, en el cual el poeta menciona en los primeros versos: fragmento de la obra, va entre comillas, parentéticamente indico el verso y la página.
De vuestra torpe lira ofende tanto el son, que en un momento mueve al discreto a ira y a desconocimiento, y vos, solo Señor, quedáis contento. Yo, en ásperas montañas, no dudo que tal canto endureciese las fieras alimañas, o de risa las moviese, sin natura, el reír les concediese. Entonces, ellos, ¿no?, se criticaban mutuamente. Al inicio muchos de estos poetas se burlaban un poco de las técnicas de Garcilaso, aunque ya cuando comenzó a gustarles este tema del soneto, los endecasílabos comenzaron a adoptarlas. Entonces hubo realmente una fusión, una poesía bastante híbrida que combinaba las técnicas castellanas con las italianas. Por otro lado, y a pesar de estas diferencias, la PESA en 1962 plantea que, cita directa de menos de 40 palabras, comilla, página, nunca se borraron por completo. El intercambio entre las dos artes fue constante. El octosílabo, que venía de España, amplió su capacidad para hacerse válido también para servir a la inspiración renacentista, o sea que los mismos poetas del Renacimiento también escribieron en octosílabo. A como vemos en las coplas de Boscán, e incluso el mismo Castillejo empleó coplas de pie quebrado con un impulso erótico. Así podemos ver que mientras Garcilaso usó el endecasílabo para reflejar la melancolía y el dolor por el desdén de la mujer amada, Castillejo hizo énfasis en la alegría vital. Entonces al final hubo una combinación, sí hubo una guerra entre los escritores. Al inicio muchos de ellos, sobre todo españoles obviamente, vieron con malos ojos que Garcilaso y Boscán trajeran técnicas de otro país, pero al final, después de ofenderse de manera muy elegante, mandarse poemas y todo lo demás, hubo una fusión entre ambas corrientes. Y hay que decirlo que Garcilaso y Boscán no abandonaron del todo las técnicas españolas, sino que a veces escribían en octosílabo, a veces en decasílabo, a veces hacían sonetos, o sea que hubo más bien una fusión, ¿no?, bastante híbrida. Al final de este periodo y un poco antes del Concilio de Trento, estos poetas itelenizantes comenzaron a escribir algunos poemas dirigidos a Dios, lo cual abrirá paso al Segundo Renacimiento y al desarrollo de la poesía mística representada sobre todo por Fray Luis de León. Tal es el caso del soneto 34 de Francisco de Aldana, quien menciona, fragmento de la obra, aquí entre comillas, indicó el verso y la página: hay en fin que ser muerto en la memoria del mundo es lo mejor que en él se esconde, pues es la paga de él muerte y olvido. Es decir, en el Renacimiento hubo un primer Renacimiento que se caracterizó por esta poesía amorosa y luego hubo un segundo Renacimiento que se caracterizó por la poesía mística principalmente. Entonces ahora vamos a caer a la conclusión. En conclusión, siempre el conector más recomendado, aunque hay otros, por tanto, por consiguiente, en otras palabras, en resumen, todos estos son conectores válidos, pero yo siempre recomiendo usar en conclusión, ¿no? In conclusion. Yo puedo decir, o se puede decir en realidad, que el Renacimiento español trajo grandes cambios en la poesía española, ya que importó el endecasílabo y el heptasílabo de la poesía italiana, que introdujo el soneto y la rima consonante, produciendo así dos grandes corrientes: la poesía petrarquista, donde los temas que destacaron fue el amor, la naturaleza y la mitología, a la que pertenecieron Garcilaso, Boscán, Cetina, Acuña, Mendoza, que eran básicamente la mayoría de sonetos de amor dedicados a la mujer amada, y la poesía castellana, en la cual destacó sobre todo Cristóbal de Castillejo. Sin embargo, nunca hubo un divorcio completo entre la vena castellana y la vena italiana, ya que la mayoría de los escritores se dedicaron a combinar la estructura de ambas escuelas. Y eso es una cosa muy rescatable dentro del siglo de oro y dentro del primer Renacimiento y el segundo Renacimiento, que en realidad hubo una fusión de las técnicas que venían de Italia. Garcilaso de la Vega y Juan Boscán tuvieron la oportunidad de viajar porque eran hombres muy cultos, eran hombres además que tenían misiones diplomáticas, habían nacido en familias muy ricas. En ese tiempo, ser persona noble no era simplemente tener el título nobiliario, sino que tenías que estudiar, tenías que leer. Eran personas que tenían una educación privilegiada, hablaban diferentes idiomas y viajaban mucho. Entonces, por esa razón, en uno de sus viajes, Garcilaso estuvo en contacto con estas nuevas corrientes, luego le comentó a su amigo Juan Boscán, entonces todos ellos comenzaron a asimilar estas técnicas que venían de Italia y al final influyeron y permearon también la poesía que en ese momento se hacía. Recuerden que para finalizar el ensayo hay que hacer una lista de referencia donde se mencionen todos los autores consultados. Recuerden que la lista de referencia va en orden alfabético, lleva sangría francesa y por cada fuente consultada van a colocar el apellido del autor, la inicial del nombre,
el año de la publicación, el título del documento, la editorial y la página en el caso que solo se esté ocupando un capítulo del libro, como es el caso aquí. La PESA, sea apellido del autor, inicial del nombre, la R, tal vez es de Raúl, de Ramón, el año de publicación, 1962, el título, Castillejo y Cetina, entre poesía de cancionero y poesía italianizante, de la Edad Media en nuestros días, publicado por Gredos Madrid y de la página 145 a la 171. Quiere decir que en realidad esto es un capítulo del libro y el profesor no les dio todo el libro, sino que les dio solamente a leer el capítulo. Si este es el caso, no se cita todo el libro, sino el capítulo que están leyendo. Fíjense también que esta fuente no tiene URL, quiere decir que no está recuperada de internet y estamos cumpliendo con la asignación, porque específicamente el profesor dijo que no quería fuentes de internet. Bueno, espero que les haya gustado esta transmisión. Te ayudo con la tarea, donde leemos tareas reales de mis estudiantes de tutorías. Recuerda que si en este momento estás elaborando un ensayo del siglo de oro español y no sabes por dónde empezar, puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada vía YouTube. Solo debes irte al botón unirme, seleccionar el nivel de $100, hacer el pago y mandarme después un correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com. También me puedes escribir a mi número de WhatsApp. Te pido que me compartas el sílabo de la asignatura, las tareas entregadas y las tareas pendientes para que yo pueda identificar tus oportunidades de crecimiento. También, por favor, si es la primera vez que ves un video en mi plataforma, suscríbete, dame un like, comparte el link de mi video con otra persona que está estudiando español y, sobre todo, no te pierdas los shorts que estoy publicando todos los días. Les mando un beso y un abrazo. Nos seguimos viendo. Bye bye.